Bueno, buenas noches. Disculpen que no esté presentando en Visme, lo que pasa es que no sé por qué no me deja grabar ahorita la plataforma de Visme, pero voy a presentar esto a través de YouTube. Espero que no sea un inconveniente. Y bueno, aún así esto sí fue hecho en Visme, esta infografía. Y bueno, empiezo con la explicación. Vamos a ver los indicadores de desarrollo sustentable de acuerdo a lo solicitado. Entonces, vamos a ver primero la definición de desarrollo sustentable otra vez, para tenerla en cuenta, que es satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer los recursos de las generaciones venideras, ¿verdad? Yo modifico un poco la definición para personalizarla un poco, ¿no? A través de tres pilares que son el ambiente, la economía y el aspecto social, ¿verdad? Bueno, pues entonces ahora vamos a ver lo que es un indicador, la definición. Como tal, aquí está entre comillas, pero es una definición propia que yo hice en base a otra que vi, de acuerdo a las fuentes. Y son un cúmulo o estadísticas, un cúmulo de datos que posibilita estudiar el estado actual de una situación medioambiental, ¿verdad? O sea, al final de cuentas son mediciones que se hacen en una región determinada con respecto a las metas y los objetivos del desarrollo sustentable. Por ejemplo, aquí yo puse de acuerdo a la Agenda 2030, ¿no? Que recordamos que es una de las más recientes, se hizo en el 2015, y vienen muchos aspectos de desarrollo sustentable en ella, ¿no? Entonces es revisar las estadísticas, básicamente un indicador son estadísticas o numerología, un cúmulo de datos que nos sirve para ver qué tanto nos hemos acercado a esas metas, de acuerdo obviamente a los programas implementados por el gobierno. Bueno, vamos a ver ahora algunos ejemplos de indicadores medioambientales que yo considero por demás relevantes. En medioambiental, bueno, indicadores en general del desarrollo sustentable. Aquí tenemos los tres aspectos del desarrollo sustentable, pero vamos a ver primero uno medioambiental, que para mí es uno, pues, si no es que el más importante, que son las tierras afectadas por la desertificación. ¿Verdad? La tierra, ¿verdad? La tierra fértil, o sea, medir la desertificación es de alguna manera también medir la tierra fértil que queda, ¿no? Por eso yo creo que es muy relevante, porque pues de ahí salen los alimentos, de ahí sale pues todo lo que se necesita para vivir como especie. Dice que en qué consiste indicar superficies de la tierra afectadas por la desertificación. Bueno, pues sí, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Que es un aspecto de los indicadores que muchas veces el mismo nombre te dice en qué consiste, ¿verdad? Ahora sí que parece aquí un pleonasmo, pero pues es que esa es parte de las características de algunos indicadores. Las características, pues tenemos tres. Dice que es una medida del estado del problema en un momento, o sea, una cuestión de tiempo, una indicación de la evolución del problema, o sea, qué tanto ha avanzado el problema y qué tanto se ha combatido, ¿verdad? Y un medio para comparar la gravedad del problema entre los distintos países, o sea, aquí vemos el aspecto internacional, ¿verdad? Un ejemplo sería la superficie de zonas áridas y subhúmedas secas en el 98 aquí en México. Esto es de la página de Semarnat, vamos a verlo. Podemos ver cómo en el 98 pues ya empezaba un gran problema en esta gráfica de pastel. Podemos ver que ya las zonas áridas en el país son del 27%. Imagínense cómo está hoy día, ¿no? Vamos a seguir ahora con los indicadores económicos. Y pues aquí pues el clásico, ¿no? El que yo considero que es el fundamental, que es el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Pero ajustado ambientalmente por habitante. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste? Dice indicar los costos ambientales del Producto Interno Neto entre la población del país. O sea, lo que hablábamos en la primera unidad, esto de el costo, ¿no? De la huella de carbono y de la huella hídrica, ¿no? Que muchas veces los países desarrollados no cubren en cuanto a los productos que venden los países menos desarrollados como México, ¿verdad? Características. La tendencia del Producto Interno Neto puede utilizarse para medir el crecimiento económico sustentable. Pues sí, porque si está en base esta medición a qué tanto afecta al crecimiento económico, pero en relación al ambiente, pues sí, es un indicador por demás útil, ¿verdad? Y el ejemplo sería el PBI de 1990 al 98, ¿verdad? Y aquí podemos ver, eh, eh, aquí te lo da en pesos y aquí en dólares. Entonces vean cómo están incrementando, ¿verdad?
Del 90 al 98, o sea, casi 7 por 3, 21, 7 por 4, casi incrementó 4 veces, ¿ya vieron? Incluso en dólares un poco menos, porque pues, recordemos que el peso fue muy golpeado en estos años, sobre todo en el 94, pero en pesos sí ha aumentado bastante. Claro que también habría que compararlo con otros indicadores, como por ejemplo la inflación, ¿verdad? Ahora vamos a ver el indicador social, ¿vale? Este indicador es por demás interesante y dice número promedio de litros de combustible fósil consumidos por persona. Recordemos que en los transportes, recordemos que algo fundamental en una ciudad, por ejemplo, es la cantidad de, de combustible que usa cada persona para transportarse, ¿no? Porque después de todo el transporte pues es fundamental para el desarrollo social, ¿no? O sea, los seres humanos se comunican de forma física. Entonces, el costo del transporte, por ejemplo, para ir a la escuela, ¿no? Ese tipo de cosas, pues es un indicador social después de todo, ¿no? Ahora, ¿qué sus características? Pues mide el consumo de combustible como tal, en las zonas urbanas, o sea, no tiene mucho así, digamos, pues complejidad este indicador, pero es por demás útil, ¿no? Y ya como ejemplo tenemos disculpen, cuánto combustible se usó por habitante de 1990 al 95. Y vamos a comparar los dos años. Podemos ver que de hecho bajó, ¿no? Consumo total en barriles diarios. Podemos ver que, bueno, aquí se alzó, pero como tal, en litros por año por habitante, sobre año por habitante, podemos ver que bajó un poco, ¿verdad? Esto evidentemente tiene que ver con el aumento de los transportes tipo eléctrico, ¿verdad? Que bueno, en el 95 no había los que hay ahorita, pero pues ya empezaba, ¿no? Ya empezaba un poco estos trolebuses, ¿no? Con el cable y todo esto. Ahí empezó el auge, más estaciones de metro, más transporte colectivo, ¿no? Que permite ahorrar el que las personas estén transportando en auto, ¿no? Bien, vamos a ver cómo se relacionan los indicadores del ejemplo con el desarrollo sustentable. Aquí está la definición, o más bien las conclusiones que nos pide el ejercicio. La desertificación, el PBI y el consumo de combustible se relacionan con el desarrollo sustentable a través de su eje transversal, ¿no? O sea, viéndolo de una forma, digamos, un poquito más global, ¿no? Lo que es el desarrollo sustentable. Estos tres indicadores usados como ejemplo para esta infografía abarcan, en mi opinión, el aspecto sustancial de los recursos más importantes a preservar. ¿Qué sería lo que les comentaba, ¿no? La tierra como tal, en el aspecto de desertificación, el crecimiento económico, representado claramente por el PBI, y la calidad del aire y la atmósfera, ¿no? Que ahorita lo estamos viendo con el calentamiento global, ¿no? Algo por demás imprescindible, ¿no? Que sería el de los combustibles fósiles para el transporte. ¿Okay? Bueno, y aquí están las fuentes. Tenemos la de esta que nos facilitó el material de estudio, ¿verdad? Donde viene la definición como tal de indicadores y en qué consiste. Y los ejemplos de indicadores pues los saqué de Semarnat, ¿verdad? Son datos del gobierno de México. ¿Okay? Y bueno, pues esta sería mi infografía. Espero les haya gustado. Muchas gracias.